En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de la marca Mazda, en concreto el modelo Supra X 0W20. El propio fabricante nos está indicando en un documento que yo dispongo de que este modelo de aceite se puede utilizar donde se requiere la norma API-SP ILSAC GF6A. Vamos a ver el análisis de aceite virgen. Además de esto, voy a someter este modelo de aceite a pruebas de viscosidad a 26 grados, a 40 grados y a 100 grados, con el fin de saber si este aceite es un aceite base fuerte o es un aceite base Siberia cargado de polímeros espesantes. Al final del vídeo voy a ofrecer una interesante comparativa con otros tres modelos de aceite 0W20 del fabricante Toyota. En el propio envase no se encuentra el sello Donut de API, por lo tanto es deducible de que este modelo de aceite no tiene certificado oficial de API SP y de ILSAC GF6A. Este modelo de aceite es fabricado por el fabricante Total y el precio en el mercado es muy interesante. Al final del vídeo voy a hablar al respecto. Vamos a ver cómo es este modelo de aceite y si está todo correcto con la formulación. Como ya he mencionado, este modelo lo fabrica Total y por norma general Total tiene fábricas en distintos países por todo el mundo. En concreto, este modelo está fabricado en la Unión Europea. Supongo que estará fabricado en Francia. Bien, vamos a empezar por la ficha técnica. Este modelo de aceite empezó primeramente con API SN y con ILSAC GF5 en el año 2019. Pero, atención, a partir del año 2021, este modelo de aceite ya en la propia ficha técnica es especificado de que cumple con API SP y con ILSAC GF6A. Parece ser que las propias fichas técnicas son completamente iguales, distribuidas por el propio fabricante Mazda, y no vemos una diferencia entre la ficha técnica del año 2019 y del año 2021. De modo que es deducible de que los dos modelos de aceites, tanto el del año 2019 como a partir del año 2021, siguen siendo el mismo modelo de aceite y que solo y únicamente ha variado la propia, digamos, recomendación de norma API-SP ILSAC GF6A. Empezaré por los datos de la ficha técnica. Viscosidad cinemática 40 grados 28,91 centistoques, viscosidad cinemática 100 grados 7,36 centistoques, índice de viscosidad 238, punto de fluidez menos 48 grados, punto de inflamación 232 grados. Bien, a continuación vamos a ver la ficha de seguridad, en concreto el apartado 9, donde podemos localizar la viscosidad cinemática a 40 grados de 28,91, que coincide a la perfección con la propia ficha técnica. También coincide el punto de fluidez menos 48 grados. Esta ficha de seguridad vemos de que es del año 2024, por lo tanto a fecha de hoy es de entender de que este modelo de aceite no ha variado, ya que coincide a la perfección la propia viscosidad a 40 grados y el punto de fluidez con la propia ficha técnica del año 2021. A continuación vamos a ver el apartado número 3 de esta ficha de seguridad del año 2024 y podemos observar diferentes tipos CAS que ha utilizado el propio fabricante. Y bien, mayoritariamente se puede decir de que tenemos entre un 75 y un 90% de uso de aceite base HC. Bien, a continuación vamos a ver lo que es el análisis de aceite virgen de un lote fabricado en el año 2019 y por lo tanto este análisis es del modelo que cumple API SN con ILSAC GF5, pero como ya he mencionado de que las propias fichas técnicas son completamente iguales, diría de que se trata de exactamente el mismo modelo de aceite, con lo que se está vendiendo en la actualidad. Como siempre empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 736,
zinc 943, calcio 1404, magnesio 427, boro 41, molibdeno 902. Bien, aquí tenemos el típico paquete API-SP ILSAC F6A, donde vemos el fósforo y el zinc alrededor de 800 partes por millón. En todo caso, el fósforo no puede pasar de 800 partes por millón y el zinc sí puede estar ligeramente por encima. En cuanto al paquete detergente y neutralizante, está compuesto por calcio y magnesio. Tenemos aproximadamente una tercera parte de magnesio. En todo caso, la suma entre las dos partes no pasa de 1800-1900 partes por millón, lo cual es lo más habitual en ese tipo de aceite y es completamente normal. Boro 41 no es muy elevado, pero atención, el propio molibdeno es de los aceites más alto en este metal. 902 partes por millón es muy elevado. Esto es básicamente algo que el propio fabricante está utilizando a la hora de reducir la fricción y de reducir el desgaste. Probablemente este modelo de aceite va a ser algo muy similar a lo que son los aceites 0W20 de Toyota. Te voy a dejar en la propia descripción del vídeo el enlace donde yo he realizado una gran comparativa de los aceites 0W20 de Toyota, donde estoy comparando 4 modelos de aceite y por lo tanto ahí sí puedes comparar y ver que este aceite es muy parecido en cuanto al paquete de aditivos con los aceites de Toyota. A continuación vamos a ver el cuadro de sodio, potasio y silicio y podemos ver de que el sodio y el potasio no se están utilizando como aditivos en este aceite y el silicón silicio sí es utilizado 10 partes por millón, lo que son aditivos antiespumantes. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades. Viscosidad cinemática 40 grados 28,67, viscosidad cinemática 100 grados 7,42. Tenemos una acidez TAN 1,96, lo que es el TB en la reserva alcalina 7,7. Obviamente eso es con el método de aceite virgen de 2896. Y tenemos oxidación 14,8 y nitración 5,6. Bien, aquí tenemos una viscosidad 40 y 100 grados bastante cercana, casi diría clavando los datos de la propia ficha técnica y de la propia ficha de seguridad. En cuanto al TAN 1,96 es un valor más que normal por un aceite de ese tipo con la cantidad de aditivos que lleva. Y el TB en la reserva alcalina 7,7 también lo considero completamente normal. Aquí no hay ningún tipo de sorpresa. Todo correcto. En cuanto a la oxidación 14,8, esto probablemente es debido a que hay ciertos aditivos que están elevando este parámetro, o bien también puede ser debido al uso de éster. Obviamente esto de ninguna manera sirve para poder cuantificar y decir lleva 2% de éster. No, eso no es posible de identificar bajo ningún concepto con una simple espectroscopia. Ya, si recuerdas, he explicado en numerosas ocasiones por parte de un experto con 38 años de trabajar en una de las principales compañías. Este hombre nos ha explicado detalladamente de que para poder cuantificar con una espectroscopia se necesita conocer todos los aditivos que ha utilizado el fabricante y el tipo de éster, y en base a conocer el tipo de éster y todos los aditivos, ya entonces sí se puede cuantificar. Pero como los fabricantes no están mencionando ni tan siquiera que existe el uso de éster o de cierto aditivo que puede elevar este parámetro, de ninguna manera se puede decir qué cantidad de éster o si es que lleva éster. Puede tener cierto aditivo que simplemente está elevando este pico a 1750 y por lo tanto no se trata de ningún tipo de éster. En cuanto a la nitración, 5,6 es un valor más que normal, suele estar por norma general entre 4 y 7, diría un máximo 10. 5,6 es un valor intermedio. Bien, a continuación voy a ofrecer los datos de viscosidad que he realizado yo.
Este aceite que yo estoy probando es un aceite que yo compré y el envase tiene una fecha de fabricación del año 2022. Se ve que es completamente el mismo envase coincidente con el propio análisis de aceite virgen. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. Como siempre, he realizado doble prueba. En la primera 30,05 centistoques, en la segunda 30,90 centistoques. Esto me da una media de 30,47. En la prueba de viscosidad a 100 grados, nuevamente doble prueba, 7,65 en la primera, 7,72 centistoques en la segunda, lo cual me está dando una media de 7,68. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados y para los que no saben para qué es esta prueba, en la parte de arriba superior derecha dejo un tutorial donde explico para qué estoy realizando este tipo de prueba. Entonces tenemos a 26 grados, primera medición 10,39 minutos, en la segunda 10,41 minutos. Esto me está dando una media de 10,40 minutos. Bien, como ya es habitual, yo suelo realizar una tablita donde ingreso las medias de 40 y de 100 grados en una calculadora online y obtengo un índice de viscosidad de 238. Pongo en la parte de abajo, digamos lo que es la prueba de viscosidad a 26 grados, 10,40. Vamos a comparar este modelo de aceite de Mazda Supra X 0W20 con los aceites de Toyota. Pongo en pantalla los tres modelos de Toyota. A ver, hay que hablar alto y claro. El modelo a la derecha, el que pone API-SP ILSA GF6A, que es una versión estadounidense, el que está a la derecha del todo. Este modelo de aceite literalmente hay que excluirlo de la comparación porque tiene una viscosidad cinemática muy elevada a 40 grados. No solamente por eso, en el propio vídeo ya lo dejo muy claro de que esta formulación está hecha con aceite base muy fuerte y con prácticamente una cantidad muy baja de molibdeno comparativamente con las otras versiones, la versión japonesa y la versión europea, la que tenemos aquí en el mercado español. Aunque bueno, en España ya también tenemos una versión que es API-SP ILSAC GF6A, ¿vale? Fabricada por Mobil. Entonces, vamos a dejar de lado el modelo Toyota de Estados Unidos porque es prácticamente otra cosa que no tiene nada que ver con estos aceites. Podéis observar la prueba de viscosidad a 26 grados que tenemos una diferencia brutal, bestial. Eso no tiene comparación ninguna. El propio índice de viscosidad, pues más de lo mismo. No se puede comparar este modelo de aceite con lo otro. Por lo tanto, a ese modelo fuera. Dejando el Mazda Supra X con los otros dos modelos de Toyota, la versión japonesa y la versión que está fabricada por Mobil con la API-SN Plus y ILSA GF5, tampoco son comparables. ¿Por qué? Porque la viscosidad cinemática a 40 grados es bastante más elevada en los aceites de Toyota. Por lo tanto, estos modelos de aceite, lo único que se parecen es en el molibdeno. Por lo demás, no tienen comparación alguna. Podéis observar el índice de viscosidad de Mazda de 238, que es, diría, hasta la fecha el aceite con un índice de viscosidad más elevado que yo he probado. Pensaba que los de Toyota no hay quien lo gane, pero resulta que el de Mazda es otra categoría que no tiene, vamos, nada que ver con lo que son los aceites de Toyota en este aspecto. Y luego automáticamente vemos el tiempo a 26 grados. Obviamente los de Toyota son bastante superiores, pero como ya he mencionado, debido a la viscosidad cinemática a 40 grados, no se pueden comparar estos modelos de aceite. Simplemente se puede ver, observar, pero de comparación diría que no, porque los aceites base que ha utilizado Mazda son muchísimo menos viscosos y por lo tanto no se pueden comparar. Bien, si tengo que hacer un breve resumen, como siempre empezaré por el precio. Sin demasiado esfuerzo, este modelo de aceite
se puede conseguir en 42,90 comprando un solo envase, y comprando un pack de 3 envases el precio baja aún más. El pack de las 3 unidades cuesta 125,55. Teniendo en cuenta que eso te lo envían gratis, diría que es un aceite muy interesante, muy económico, alrededor de 8 euros litro. Con la cantidad de molibdeno que contiene, diría que es un precio ganga. Bien, en cuanto a la viscosidad, la carga de polímeros espesante y todas estas cosas de las que yo suelo hablar muchísimo en este canal, la verdad es que no he podido identificar este modelo de aceite correctamente. Sí, tengo muchísimas pruebas que he realizado de otros modelos de aceite, pero son pruebas parciales, no son pruebas completas. Por lo tanto, a partir de ahora tendré que buscar un modelo de aceite, o bien un 016 o bien un 0W12, para poder comparar con este modelo Supra X de Mazda e intentar ver, digamos, con algo que tenga una viscosidad cinemática alrededor de 30 centistoques a 40 grados y poder comparar. Ya lo tengo en mente, ya tengo más o menos una idea con qué puedo comparar, y ya cuando lo haga, pues vamos a compararlo y vamos a verlo. Como una curiosidad, el laboratorio ha medido varias cositas de más que no he mencionado anteriormente en el apartado de aditivos. El azufre de este modelo de aceite es de 0,314%, por lo tanto casi puede entrar a lo que es un aceite moderno de tipo, por ejemplo, ASEA C3 o ASEA C5 o ASEA C6. Y en cuanto a las cenizas sulfatadas, el laboratorio ha medido 0,90%, por lo tanto también se puede decir que es un aceite relativamente moderno, bajo en cenizas sulfatadas. Dado la cantidad tan elevada de molibdeno, pues sigue siendo bastante interesante, bastante curioso de que la propia ceniza sulfatada no se dispara en ese modelo de aceite con esa cantidad de molibdeno. Bien, eso es todo, no tengo nada más que añadir. Espero de que has podido aprender algo, espero de que este vídeo te ha gustado. Si es así, compártelo, dale like, dislike, escribe algún comentario, y de esta manera estás ayudando muchísimo al algoritmo de YouTube para poder recomendar este vídeo a más gente, a más usuarios. Gracias por ver hasta el final, hasta la próxima.